Hace 2 semanas o 3 entrevistamos a Julian Assange para Infobae.com y enseguida nos pusimos a hablar de la Argentina y enseguida Julián tenía una visión muy puntual, muy particular, vinculada a cómo el gobierno argentino está tratando, bueno, los datos de las personas y cómo está gestionando un poco la vigilancia. Tenemos que decir que en un punto, esto es interesante porque lo dice una persona de mucho renombre vinculada al tema, pero por otro lado, también estamos ante un gobierno que ha claramente demostrado su vocación de vigilancia. Vos recordá que en el año 2004 Néstor Kirchner firmó un decreto, el decreto 1563, que proponía la captación, conservación y derivación de datos. Esto quiere decir simplemente tomar todos los datos digitales que circulan de cualquier tipo de comunicación de esas características para que las compañías, decía el decreto, lo almacenen y puedan redistribuirlo a la justicia, al Ejecutivo, etcétera, etcétera, según el caso. Finalmente, el decreto era tan delirante que, por supuesto, lo volvieron atrás con otro decreto, porque esto requería que las telcos, que las compañías de telecomunicaciones debiesen hacer una increíble inversión. Es el decreto del año 2004, es el decreto 1563. Lo pueden buscar en internet porque todavía está el decreto y está el decreto que vuelve para atrás con ese decreto, lo deja sin efecto. Y bueno, de hecho muy poca gente habló del tema en esa época, pero es un poco la propuesta legislativa que hoy ocurre en distintos países. Es directamente monitorear, captar, almacenar información vinculada a las comunicaciones. Estamos hablando de los chats, estamos hablando de la telefonía celular, estamos hablando del tráfico de internet, qué páginas visitás. Estamos hablando de cosas que tienen que ver con todos los días. ¿El gobierno sabe o puede saber qué hacemos en internet? Actualmente no sabemos cuánto sabe este gobierno de lo que nosotros hacemos en internet. Sabemos que quiere saberlo, porque ha demostrado con distintos ejercicios, algunos legislativos, como este que hablábamos recién. Si querés, también tenés la otra cara del mismo fenómeno, que es que buena parte de la información sobre el Estado que ha salido a la luz en internet, este gobierno se ha encargado de que esos datos desaparezcan de internet cuando nos conectamos desde Argentina. Cuando vos visitás el sitio de la Comisión Nacional de Comunicaciones, están todos los dictámenes de algunos jueces que están proponiendo que determinado sitio no se vea desde la República Argentina. Lo que hacemos muchos periodistas y estudiosos del tema, lo que hacemos es usar un proxy, que para decirlo simple, básicamente es uso un puente para llegar al mismo lugar, pero que no parezca que estoy en Argentina, que parezca que estoy en Francia o en Alemania o en China. Y de ese modo se pueden ver esos papeles. De hecho, en esos papeles está, por ejemplo, la compra de este gobierno, te hablo del año 2010, 2011, 2012, de tecnología de espionaje, por ejemplo, para interceptar redes de celular, compradas por el Poder Ejecutivo son. El sistema Sibios fue lanzado en noviembre de 2011 y fue presentado como un sistema súper moderno para la seguridad. Lo que tiene el sistema Sibios es un sistema integrado, es una gran base de datos biométricos, es decir, datos que refieren unívocamente a una persona, como diga, el dato biométrico más reconocido por el público es la huella digital, pero no solo la huella digital, también hay, por ejemplo, algunas características del rostro que hacen que un rostro no sea igual a otro, el escaneo de iris, por ejemplo, es otra forma de individualizar. ¿De dónde sale toda esta información? Esta información está siendo recabada por distintos medios. Si alguien de los que nos está viendo ha viajado últimamente al exterior, ha pasado por Ezeiza o por Aeroparque en la salida internacional, foto y pulgar, eso integra Sibios. Desde enero de 2012, en todos los hospitales del país, cada bebé que nace integra sus datos biométricos a Sibios. Y cada persona que sistemáticamente ha ido a renovar su DNI o su pasaporte en el marco de los nuevos DNI, está integrando sus datos a Sibios. ¿Qué rol juega esto en la FIP, por ejemplo? La FIP, por ejemplo, tiene los datos de cuando entras y salís del país. Eso ellos tienen toda la base de datos. Esta base de datos de Sibios está en manos de las fuerzas de seguridad y está en manos no solo de las fuerzas federales, sino que a partir de distintos convenios también está en manos de las fuerzas de seguridad provinciales. O sea que hay cruce en las bases de datos para que todos tengan la información.
digamos, para hablarlo sencillamente, Sí. lo que estamos construyendo es prontuario para todos los habitantes del país. ¿Qué nos queda para usar donde no seamos controlados, vigilados y donde no seamos monitoreados? Yo creo que prácticamente nada. Pero por una cuestión de que muchas de las cosas que antes se vigilaba por ciertos medios, ahora es por medios de información. Hay algo que tiene que ver con eso. Sube, la tarjeta sube. ¿Y antes cómo era? ¿Y antes cómo era? Que antes era uno ponía una moneda, no había manera. O sea, el problema es que también uno de los cambios fundamentales que se da con el problema de la vigilancia hoy en día es que la introducción de tecnologías de información en todos los ámbitos hace que todo lo que antes no era registrable ahora lo es. El fenómeno del Estado, y creo que ha sido puesto en la escena pública gracias a lo que ha pasado en las últimas semanas con las filtraciones sobre la National Security Agency y lo que ha pasado, eso tampoco sería del todo posible si no hubiera, primero, una ciudadanía que acepta este tipo de cosas de buena ¿Y gana. qué puede hacer? Yo recuerdo cuando fue el lanzamiento del sistema Sibios y nosotros salimos desde Vía Libre a reclamar y a protestar, nadie reaccionó, no hubo prácticamente ningún tipo de reacción a... Voy a hacer Ay. de Contrera. Todos sabemos, lo que vos acabas de hablar es del infiltrado, espía, o el que habló de la CIA, ¿no? Que hay programas de vigilancia. ¿Pero qué podemos hacer? Bueno, hay varias cosas que podemos hacer. La primera es ser conscientes y ser activos en la defensa de nuestros derechos. O sea, la vigilancia tradicional se sigue ejerciendo. En política, sí. Después está el problema de la vigilancia vía informatización y el tercer problema que agrega a eso es qué se hace con la información. Esta cuestión de si se acumula o no, por cuánto tiempo, es lo fundamental para decidir que, digamos, si la información puede ser usada. Cuando la información es usada para escrachar a alguien, evidentemente el poder de turno está indicando qué está haciendo con la información. Pero creo que también tenemos que levantar la mira. No es solo una cuestión de... O sea, esto es una cuestión que viene para quedarse más allá de los gobiernos. Exactamente, y para crecer. Y también me preocupa lo que pasó en 2005, y sería bueno que lo explicaras. En 2005 se le pidió a las empresas de telecomunicaciones que invirtieran en espionaje. En retención de datos, esa es el formalismo, digamos, es retención de datos. Todas las empresas de telecomunicaciones retienen ciertos datos, porque si no, no sería posible enviarte una factura detallada de a quién llamaste. Lo que está claro es que las empresas retienen muchos más datos que los que deberían retener, y esto está documentado, y no solo acá, en Alemania hay casos documentados. De hecho, la implementación de la ley de retención de datos en Alemania fue inconstitucional, como lo tuvimos acá también, el caso Alavi. Pero lo que está pasando son varios procesos. Tenemos las empresas reteniendo muchos datos, el Estado reteniendo muchos datos y a los ciudadanos volcando permanentemente datos en las redes sociales y en un montón de espacios públicos. Hay proyectos vigentes en este gobierno sobre los cuales no existe información pública. Porque Sibios es un programa súper importante en este tema que estamos hablando, pero también lo poco que se puede saber es que hay desarrollo de aviones no tripulados, de drones. Bueno, en Tigre ya hay 2 drones que se muestran ante la opinión pública como grandes avances de la modernidad contra el delito. Incluso son hasta aviones comerciales. Digamos, son de origen comercial, a eso me refiero. Pero que pueden ser utilizados para vigilancia y reconocimiento. El tema es que cuando, por ejemplo, en esos aviones se incorpora tecnología de reconocimiento a distancia, a 5 kilómetros, pueden detectar a cualquier persona, por ejemplo, los que estamos acá, bueno, ahí cambia, ya deja de ser una cuestión de seguridad o de vigilancia o de monitoreo y empieza a ser una acción dirigida de persecución, hay que decirlo. Entonces, ahí cambia, pero también... tenés las acciones proactivas del gobierno para tratar de que determinado tipo de información no circule por la red en Argentina, como comentábamos hace un ratito. Entonces, hay un paquete de estrategias que, la verdad, no parecen muy bien organizadas tampoco. ¿Cómo hacen para que no circulen? Simplemente bloquean el acceso a esa información cuando te conectás desde Argentina. Si te viajás a Uruguay, a Chile, a Paraguay y entras a esos sitios, sí los podés ver. Si los visitás desde acá, no los podés ver. Bueno, eso tiene un nombre, ¿no? ¿Cómo? Eso es censura.
En buena medida está ya declarado esto. Cuando la presidenta lanzó el sistema Sibios, ella dijo que en el futuro el sistema iba a permitir identificar a las personas a una distancia sin tener que pedirle la huella digital. Esto implica que con todo el tendido masivo de cámaras de vigilancia que hay, que lo hacen los municipios, además la ciudad de Buenos Aires tiene un sitio que se llama cámaras.buenosaires.gov.ar, donde está todo el mapa de esta política de instalación de cámaras de vigilancia. Tigre es otro de los municipios campeones en esto. Esas cámaras en el futuro, no tan lejano, van a permitir identificar, cruzando estos datos, quién es quién en un determinado momento en el espacio público. Es ilegal tener la información. Esto a mí me parece que en Argentina no podemos eludir esta discusión fundamental. Bueno, por eso el Estado no puede tener la enorme cantidad de información que tiene sobre nosotros, sea quien sea el que esté en el gobierno. Es una cuestión de garantías individuales. Las personas tenemos derecho a que ningún gobierno, ni este, ni el de Macri, ni el de ninguno, tenga la información que están teniendo sobre nosotros.